¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se cambió el tapón del radiador de tu Gran i10 y para esto solo vamos a ocupar el tapón del radiador nuevo. El tapón del radiador es una pieza muy importante dentro del sistema de enfriamiento. Es más que solo una tapa para rellenar el líquido refrigerante. Es una válvula que mantiene la misma presión en el sistema durante todo el tiempo, aunque esté frío el motor o esté exageradamente caliente, mantiene la misma presión todo el tiempo en el sistema y también permite que cuando se expanda por el calor el líquido refrigerante pueda irse al tanque de recuperación, y cuando se enfría permite que se recupere, que se regrese el líquido refrigerante para que siempre tenga el mismo nivel del líquido refrigerante todo el tiempo en el sistema, y cuando falla puede presentar alguna de estos síntomas. Fuga de anticongelante, ya sea por el depósito de recuperación o por el mismo tapón del radiador, que cuando llegues a tu destino y lo dejas ahí estacionado, ves que hay una pequeña manchita de anticongelante por abajo. Otro síntoma es el vapor que sale del motor, o que alguna manguera del radiador esté colapsada, esté rota o esté chupada, es porque ya no funciona el tapón. Y esto lleva también al bajo nivel del refrigerante, que lo tienes que estar rellene y rellene y rellene y no sabes por dónde está la fuga, es por el tapón. Otro síntoma es de que hierve el anticongelante en el depósito de recuperación. Esto pareciera ser muy grave, pero solo se resuelve cambiando el tapón del radiador. Y otro del peor de los síntomas es de que se sobrecalienta el motor, y esto ya es algo grave, es algo serio. Entonces, para evitar que te pase cualquiera de estos o el sobrecalentamiento del motor, que es el que tienes que evitar, se recomienda estarlo cambiando periódicamente, no mucho. Se recomienda cambiarlo cuando se presenta uno de estos síntomas, o para evitar que se te presente uno de estos síntomas, yo te recomiendo que lo cambies cada 400,000 kilómetros o cada 10 años, lo que pase primero. Uno de estos síntomas, o el periodo de tiempo que te menciono, o este periodo de kilometraje que te mencioné. Para abrir el tapón, recuerda que el motor tiene que estar frío para evitarte quemaduras serias. No vaya siendo la de malas. Entonces, para abrirlo tienes que dar vuelta, pero tienes que darle toda la vuelta, porque si lo intentas jalar ahí no sale. Tienes que seguirle dando vueltas hacia la izquierda y ya sale. Es por estas pestañas que tiene acá, de estas como cejas, que impide que salga. Entonces, ya para cerrarlo pues es exactamente lo mismo, nomás que al revés. Entonces, de preferencia cuando lo cierres, de preferencia que quede el 1.1, que son la presión con la que trabaja, del lado derecho, y estas iniciales que quede del lado izquierdo. Aquí te dejo el número de parte del tapón del radiador original. Yo te recomiendo el original, sobre todo si lo ocupas para servicio público, para plataforma o una aplicación para uso intenso, que se abre y se cierre el tapón cada rato por el calentamiento y que se enfríe el motor. Y si no, pues cualquier marca de servicio particular te sirve perfectamente. Entonces, en mi caso, este es el tapón nuevo y este es el tapón viejito que tuve que cambiar. El empaque se expandió. Mira cómo está, este es el nuevo y este es el usado, que se expandió el empaque, ya no hacía bien su función. En mi caso empezó a tirar anticongelante por parte del depósito de recuperación, y cuando llegaba yo a un lugar se empezaba a tirar. Entonces fue por el empaque, y también el resorte ya estaba muy vencido. El nuevo estaba más firme, estaba más duro, y el viejito ya estaba muy blando. Entonces ya no tardaba seguramente en que también se descompusiera, aparte del empaque, se descompusiera la válvula principal, que es el resorte. Como está calibrada a cierta presión, ya no iba a hacer función. Entonces, y en mi caso se hizo a los 330,000 kilómetros. Puedes comentar acá abajo en la caja de comentarios a qué kilometraje se te venció el resorte, o por qué tuviste que cambiar el tapón, a qué kilometraje. Entonces todo, nos vemos en el siguiente video.